Muy bien, muy buenos días, mis estimados estudiantes. Un pequeño delay, retraso por las condiciones climáticas, pero bueno, vamos a iniciar. Eh, Hasta la clase pasada estábamos construyendo, correcto, continuamos con la construcción de nuestro objeto, digamos, de la clase coche. Estamos tratando de hacer un carro virtual, ¿cierto? El cual hemos estado elaborando, ¿no? ¿Qué hemos hecho para ese fin? Bueno, estábamos trabajando, lo último que hicimos fue trabajar con los métodos getters y setters y también el concepto de paso de parámetros, si lo podemos ver acá, ¿no? Sí, pasamos un color y también pasamos un parámetro, en este caso, que dijimos que era no tenía asientos de cuero, correcto, con lo cual encontrábamos ciertas funcionalidades. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta práctica, ¿no? Y vamos a ver, entonces, vamos acá a la clase coche. Y en esta, y hasta la clase pasada, pues habíamos confeccionado algunas cosas ya importantes, ¿cierto? Como un método que tenemos acá, que es este, método de tipo getter, para que nos dé los datos generales y también dos pares de métodos getters y setters, ¿no? Uno para establecer, uno para establecer y que me dé el color, correcto, y otro que establecer, sí, para establecer y que me dé también si tiene o no asientos de cuero, ¿no? Pero en este momento, pues nuestro objeto de tipo coche, pues no lo tiene esos asientos de cuero, ¿no? Vamos a crear otro par de métodos setter y getter. En esta ocasión, digamos que quiero confeccionar, vamos a ver, el, digamos, el climatizador, ¿no? Para verificar si nuestro objeto de tipo coche, pues tiene climatizador o no. Para ello vamos a confeccionar dos métodos muy parecidos al que hicimos en la clase anterior, ¿no? Que serían estos de configurar asientos, ¿verdad? Para establecerlos y también para que nos entregue esa información. Ok, entonces nos colocamos a la clase coche, nos citamos a continuación del último método, que sería este, ¿cierto? Entonces, si tenemos dudas, pues verificamos que llega hasta acá y este que tenemos aquí, fíjense que me lo marca acá y es el de la clase, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Fíjense que eso, todo lo que estamos haciendo va a estar dentro de la clase coche. Entonces, bueno, a continuación del último método, vamos a colocar un primer método setter para configurar el climatizador. Entonces ya sabemos public, eh, ¿verdad? Void, porque no va a devolver ningún dato. A continuación, nombre del método. Este se va a llamar configura, vamos a llamarlo así, climatizador. Ok. Va a recibir un parámetro que va a ser de tipo string, ¿sí? Y igual que los métodos de la clase anterior para los asientos, y este parámetro se va a llamar climatizador, ¿verdad? Coincidiendo el nombre con el nombre de la variable de la clase. Ya sabemos, o hasta en este punto ya deberíamos saber qué significa eso o qué implica, ¿no? Entonces, bien, siguiendo el ejemplo de los métodos anteriores, pues le vamos a decir si el parámetro que te pasamos, es decir, climatizador, ¿sí? Correcto, que tiene que ser de tipo string, es igual, así. Y aquí, no sé si se acuerdan que en la clase pasada mencioné que cuando estoy haciendo esto, ¿sí? Estoy haciendo, o lo estoy haciendo mal a propósito para que vean algo que más adelante
antes de que termine la clase, o sea, lo voy a reparar, pero es para que vean cómo se compara un string, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así para que ustedes caigan en cuenta o a ver si caigan en cuenta del error. Porque bueno, les adelanto que en Java las cadenas de caracteres se comparan con un método equal, ¿no? Entonces cualquiera se podría confundir. Pero bueno, vamos a hacerlo así para que luego vean cómo se puede arreglar. Entonces, bueno, abrimos acá, ¿cierto? Y decimos, sí, this.climatizador, correcto. Es decir, si la variable climatizador de la clase, pues eso tendría entonces que asignarle el valor de true, correcto. Recordemos que ese climatizador, esa variable es de tipo booleano, ¿no? Y de hecho si venimos acá a nuestro panel outline, correcto, no tenemos que ir hasta donde está definida esa variable y automáticamente vemos que climatizador es entonces de tipo booleano, ¿no? Aquí está muy gordito ahorita. Chévere. Entonces acá también lo hemos puesto true, que coincide con esa característica que tienen los booleanos. Entonces, bueno, si no tiene climatizador, correcto, en caso contrario, ¿cierto? Entonces pondremos por acá el else, correcto. Entonces podríamos abrir la llave y diríamos que this.climatizador, correcto, debería ser igual o se le debe asignar el valor de false, ¿cierto? Con lo cual ya hemos confeccionado nuestro método setter. Voy a poner aquí el comentario de rigor para identificarlo bien, ¿no? Correcto. Bueno, una vez que ya tenemos el método setter que configura el climatizador, pues vendría el getter, ¿no? Entonces voy a juntar aquí un poquito las líneas para crear un poquito más de espacio. Y a continuación de este método, ¿cierto? Acá. Entonces el siguiente método, ya sabemos cómo es la estructura, ¿verdad? En este caso public, ¿sí? Tipo de datos que va a devolver, perdón, en este caso quiero que devuelva un string, correcto. El nombre, dime climatizador, ¿verdad? El nombre puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Yo estoy todo el rato con configura dime, pero el nombre es lo de menos, ¿no? Climatizador, correcto. En este caso abrimos la llave de este método, no lo cierre Eclipse. Aquí en este método haremos lo siguiente, ¿no? Ya sabemos por qué sucede esto, porque para empezar él me lo dice, ¿no? Me dice agrega un add o agrega un return statement, o sea, que de hecho me dice dos cosas: o le agrego una sentencia return y tiene que retornar lo que yo un valor del tipo que yo le estoy diciendo, o simplemente cambio el tipo de retorno a void, como acá. Fíjense que como yo estaba aquí en void, pues él no me dice absolutamente nada, pero como aquí yo dije que voy a retornar un string y no he colocado un string, pues entonces él se queja. Entonces vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Sí. Así que si la variable climatizador, ¿verdad? Que es lo que ya se debió haber seteado una vez que se pasó el parámetro. Entonces sí, climatizador, ¿cierto? Lo mismo que le dije en la clase anterior, ¿verdad? Como no estamos utilizando ningún argumento en este método, pues él no tiene lugar a confusión, ¿cierto? De si se trata del argumento o de la variable de clase. Así que si climatizador es igual a true, que podrían omitir esta parte, ¿no? Porque ya él o es true o es false. Así, si lo coloco sin esto, pues él va a funcionar exactamente igual. Entonces, si eso sucede, correcto, él debería devolver, ¿cierto? Si soy capaz de escribirlo bien, ¿no?
debería devolverme entonces un string que va a ser, por ejemplo, digamos, por ejemplo, el coche incorpora climatizador. En caso contrario, ¿verdad? Que sería el else, entonces me vas a devolver un return y vas a colocar, ¿verdad? Digamos acá, ¿cierto? El coche lleva aire acondicionado. Pero no climatizador, ¿verdad? Entonces diríamos acá. ¿Cierto? Que es diferente. Entonces, pues básicamente, o sea, para que se entienda, ¿no? Incorpora... No, sí, porque recuerden que básicamente un climatizador es, digamos, como una calefacción, ¿correcto? Entonces, es decir, es otra manera de cómo decir el climatizador para... Es una calefacción. Entonces me dice, mira, ¿tiene climatizador? No, no tiene climatizador. O sea, realmente lo que tiene es un aire acondicionado, ¿correcto? Entonces lo podemos ver desde ese punto de vista. O tiene aire acondicionado o tiene calefacción, que vendría siendo lo mismo que el climatizador. Entonces, bueno, este método en concreto que tenemos acá pues sería el getter, ¿no? Entonces vamos a escribir acá. Sí, vamos a escribir aquí con la misma sentencia, ¿no? Que venimos trayendo. Ok. Entonces tenemos nuestra pareja, ¿no? Del setter, o sea, el que establece y el que nos da esos valores, ¿no? Bueno, lo podríamos probar, ¿no? Así como lo hicimos en la clase anterior, pero bueno, como ya probamos lo de la clase anterior, pues lo vamos a dar aquí de momento, ¿no? Recordando esto, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver cómo funciona de esa forma. Entonces, bueno, vamos a seguir hacia adelante, ¿no? ¿Por dónde continuamos? Bueno, también tenemos algo por acá que sería, habíamos mencionado hace unas clases atrás, correcto, que sería esta parte, el peso total del coche. Entonces podríamos continuar por ahí, ¿verdad? Sabemos que, digamos aquí en el, vamos a ir un segundito, en el constructor, ¿verdad? Le estamos dando un peso a la plataforma, lo podemos ver acá, ¿sí? Fíjense, así como lo tenemos aquí, tenemos el peso de la plataforma, que era, en este caso, perdón, acá, que es lo que comparten todos los objetos de tipo coche, ¿no? Todos tienen un peso de plataforma igual a 500, pero no le estamos dando un peso total, el cual va a depender del peso de la carrocería, de si lleva, digamos, asientos de cuero o no, correcto. Porque los asientos de cuero se supone que pesan un poco más, correcto, que los asientos normales. También dependerá si lleva climatizador, porque se supone que pesa un poco más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, vamos a utilizar entonces un método que va a ser a la vez getter y setter, y eso es algo nuevo, ¿no? Que les estoy mencionando. Y esto les anticipo que es una práctica que se puede hacer, ¿no? Pero no está recomendada en la programación orientada a objetos. A la hora de hacer programación orientada a objetos se recomienda lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, tenemos acá, ¿cierto? Un método setter, que sería esto, y para cambiar, digamos, para cambiar el valor de las propiedades, y un método getter para poder obtener el valor de esas propiedades. Vamos a crear un setter que también es getter a la vez para que vean cómo sería, pero ya les anticipo que es una práctica poco recomendada. Como nuestros programas de momento pues son muy sencillos, pues tampoco va a ocurrir nada, ¿no? Y así de paso aprendemos algo nuevo. Entonces yo siempre comparo estos métodos setter y getter, ¿no? Que tienen los dos comportamientos a la vez.
eh, los comparo con una máquina de estas de papas o de bebidas que nos encontramos en esas máquinas de vending, ¿no? Esas, esas máquinas, si recuerdan, ¿no? Esas máquinas pues tienen como acá, como un tecladito, ¿correcto? Y dependiendo del código que ustedes metan en ese teclado, pues esa máquina te da un producto u otro, ¿no? Por lo menos si metes, no sé, A5, a lo mejor te da una botella de agua, o si metes C7, a lo mejor pues te da una bolsa de papas fritas, ¿no? Entonces, todos hemos visto estas máquinas en películas o en algunos centros comerciales, ¿correcto? Pues para entender bien el funcionamiento de estos métodos, setter-getters, que hacen las dos cosas a la vez, pues yo lo comparo con una de estas máquinas. Esos métodos pues pueden recibir o no un parámetro. En función del parámetro de ese parámetro que tú le pases, pues sería como el teclado de la máquina. Pues te va a devolver un resultado u otro. Una vez dicho esto, pues para los que van comenzando en el mundo de la programación, pues lo entiendan aún mejor, pues vamos a crear ese método, ¿no? Entonces vamos a crear el modificador de acceso, ¿verdad? En este caso, public. A continuación, string, porque sí que me va a devolver un dato, ¿no? Que va a ser de tipo string. Entonces, este método lo voy a llamar, yo lo voy a decir como dime peso coche. No va a recibir parámetros. ¿Sí? Okay. Lo de recibir parámetros o argumentos es opcional, ¿no? En este caso no lo voy a necesitar. Ahora aquí yo hago lo siguiente. Voy a declarar una variable de tipo entero a lo que voy a llamar peso carrocería. Y aquí entran en juegos pues otros conceptos que todavía no hemos visto, pero que sí vamos a ver más adelante, ¿no? Que digamos es el concepto de ámbito de una variable. Es decir, la variable puede tener diferentes ámbitos, ¿cierto? Puede ser local, puede ser global. No se preocupen que de esto vamos a hablar más adelante, ¿no? De momento la hemos declarado dentro del método. Simplemente les anticipo que eso hace que la variable solamente se pueda ver, digamos, dentro de ese método que yo acabo de declarar, ¿correcto? O sea, solamente la puedo ver o solamente va a tener existencia acá dentro de este método, esta variable. No la puedo ver en ningún otro sitio. Muy bien. Es decir, entre la llave de apertura y de cierre y de cierre, de apertura y cierre de ese método. Además de eso, la estoy declarando en el inicio de ese método. ¿Con eso qué estoy haciendo? Pues estoy diciendo que nuestros coches van a tener una carrocería y esa carrocería va a pesar 500 kilos. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que peso total y podemos mirando en el panel Outline que peso total es una variable de clase. La tenemos acá, ¿correcto? ¿Sí? Lo podemos ver aquí. Y la hemos declarado y es de tipo entero, ¿no? Y que va a reflejar el peso total del coche. Pues entonces esa variable, peso total, va a ser igual a peso total, es decir, a ella misma, ¿verdad? Más el peso de la carrocería, que lo hemos declarado hace un instante, ¿no? Sería este que está acá. Bien, una vez hecho eso, pues ahora tenemos que empezar a evaluar si nuestro coche tiene asientos de cuero, si tiene climatizador, para agregarle más peso o no. Entonces vamos a decirle lo siguiente, ¿no? If apertura y cierre. Entonces diremos asientos, esto es cuero, ¿verdad?
que recordamos que era la variable de clase que declaramos en su momento. Si eso es igual a true, ¿verdad? En el caso de que esto sea verdad, entonces vamos a decir que peso total ¿sí? Es igual a peso total, es decir, el valor que ya tenemos aquí, ¿sí? Y ahora ya sabemos que esto matemáticamente lo podemos expresar también simplemente omitiendo esta parte y colocando un símbolo de más acá, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de la misma normal, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a ella misma más 50, ¿sí? O sea, es decir, el peso de la carrocería al inicio, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero buscar acá? Quiero buscar el peso, disculpen, el peso total del coche, ¿sí? Se me apagaron las palabras allí. Quiero buscar el peso total del coche. Entonces, yo sé que ese coche pues va a tener una carrocería, o sea, donde van a estar todos los demás componentes, correcto. Todos los elementos de esa clase coche, pues tienen que tener esa plataforma, el peso de la plataforma que son 500 kilogramos, correcto. Entonces, arriba de esa plataforma, pues yo tengo que colocar algunas cosas, es decir, primero voy a definir cuál va a ser ese peso total, que es lo que me va a devolver, correcto, el valor numérico que me va a devolver ese objeto, que si bien es de tipo string, pues yo puedo hacer una concatenación allí. Entonces va a ser el peso total, o sea, el valor que él tiene, ¿sí? Al inicio, más el peso de la carrocería. Ahora, el peso de la carrocería yo sé cuánto es, que vale 500, pero el peso total, que es lo que yo voy a ir sumando acá, en este caso estoy diciendo, mira, si tiene asientos de cuero, le voy a sumar 50. Y así voy a ir colocando más cosas a ese peso para ir modificando ese peso total. Es decir, ya sé qué va a suceder si tiene asientos de cuero. Ahora tengo que ver qué sucede si tiene climatizador. Correcto. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces, acá, el peso total. Bueno, realmente aquí acabo de tener un error. Aquí no es peso total, aquí va a ser el peso de la plataforma, ¿sí? Porque así fue que lo definimos en el constructor, ¿correcto? A ver. Sí, correcto. Disculpen, el peso de la plataforma. Disculpen ese error allí. Sí, porque va a ser el peso de la plataforma. Correcto. Que hemos declarado en ese constructor. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver si eso no hace que se confundan un poco más. Vamos a recapitular, ¿no? Bien, por un lado, estamos estableciendo un peso de carrocería. Correcto. Por otro lado, le decimos que el peso total, que es la variable de clase, correcto, va a ser igual al peso de la plataforma, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Que ya la iniciamos en el constructor, correcto, como lo acabamos de ver. ¿Sí? Que acabamos de ver que también casualmente es igual a 500, o sea, no tiene nada que ver con este, ¿verdad? Más el peso de la carrocería. En definitiva, en el peso de un coche pelado sin mayor cosa, sin extras, va a ser 1000 kilos, ¿verdad? 500 que tengo aquí y 500 que tengo acá. O sea, la carrocería más la plataforma. Aquí le vamos a decir entonces que si tiene asientos de cuero, va a ser igual a lo que tenía antes, que eran 1000, más esos 50. Entonces en este caso, 1050 kilogramos. Eso es lo que pretendo hacer, ¿no? Debajo de este, entonces vamos a colocar otro if, ¿verdad? En el cual le vamos a decir lo siguiente. If, ¿verdad? Si tenemos climatizador, mil disculpas, perdón. Si tiene climatizador, o sea, si esto es igual a true, entonces yo quiero que haga algo, ¿verdad? Algo similar a lo que hicimos acá. Entonces, el peso total entonces
¿sí? Va a ser igual al peso de la plataforma, ¿cierto? Igual como lo tenemos acá, porque el peso de la plataforma es donde yo lo estoy colocando. ¿Sí? Más, en este caso, le voy a colocar peso total, perdón. Disculpen, peso total más 20, ¿verdad? O sea, yo le voy a adicionar 20 kilogramos por el climatizador. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Peso total va a ser entonces igual al mismo valor que ya tengo, correcto, más 50 si tengo, digamos, esos asientos de cuero. Y el climatizador, ¿verdad? Va a ser igual, o sea, el peso total va a ser igual al mismo peso que tengo, correcto, más 20. O sea, si le estoy colocando ese sistema de calefacción. Es decir, lo mismo que antes. ¿Sí? Pero en esta ocasión, sumándole 20 kilos. Se supone que a lo mejor es un poco exagerado de colocarle 20 kilos, ¿no? Por eso no importa. Pero bueno, pesa 20 kilos más. Pues, ¿qué es lo que hace de momento este método? Vamos a recapitular, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí una línea. Bueno, para no confundirnos, recapitulamos. El peso de carrocería, 500, ¿correcto? Este valor que tenemos acá. Entonces, el peso total va a ser igual, vamos a usar esto, ¿sí? Va a ser igual al peso de la plataforma, ¿cierto? Que son 500, ¿sí? Más el peso de la carrocería, vale, que son 1000 kilos, ¿correcto? Ahí tenemos esa parte. Y luego, después de esto, vamos a evaluar si tiene asientos de cuero. Bueno, si los tiene, súmale 50, ¿correcto? 1050, bueno, que no los tiene, pues no se lo suma, ¿verdad? Pero después vamos a evaluar si tiene climatizador, ¿correcto? Si los tiene, bueno, súmale 20 kilos a todo lo anterior. Que no lo tiene, pues no lo suma. Y después de eso, todo esto, pues entonces vamos a tener que devolver, ¿cierto? Un string, ¿no? Porque así se lo hemos dicho a este método. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Entonces, mira, acá, dentro de este método, ¿verdad? Entonces le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Return. Correcto. Y entonces vamos a devolver un string. Y vamos a decir lo siguiente. El peso del coche es... Y entonces eso lo vamos a concatenar. Digamos aquí, espacio. Lo concatenamos con peso total, ¿verdad? Que es donde se ha ido acumulando todo el peso de todas las cosas que puede o no tener, ¿verdad? Es acá. Peso total va a ser igual al peso de la plataforma, como dijimos, ¿cierto? Más el peso de la carrocería. En uno dijimos que era 500, que lo definimos en el constructor, ¿cierto? Aquí. El peso de la plataforma, correcto. Lo acabamos o lo definimos en su momento allí. Correcto. Ahí está, peso de la plataforma. Y el peso de la carrocería. Es más, fíjense que de hecho tiene como colores diferentes. ¿Por qué? Porque este está definido en el constructor y este es una variable que solamente, como lo que les acabo de mencionar, es una variable interna que solamente tiene ámbito aquí, ¿cierto? O sea, solamente la puedo reconocer acá. Si yo trato de invocar peso de carrocería fuera de este método, pues el compilador no la va a encontrar porque simplemente ella solamente va a existir, que eso es lo que les estoy diciendo, que se lo voy a comentar más adelante, solamente va a existir entre estas llaves de apertura y cierre. Fuera de ahí, pues ella no existe. Entonces, con eso, pues ya sabemos que 500 que pesa 500 que pesa la plataforma, 500 que acabo de decir que pesa la carrocería son 1000. Si tiene asientos de cuero, le sumo, vamos a suponer que lo tenga, le sumo 50. Si tiene climatizador, le sumo 20. O sea, con lo que tal esta cuenta serían 1070 kilogramos. Eso sería lo que me tendría que decir en el peso total si tiene tanto asientos de cuero como climatizador. Entonces, bueno, ese método pues ya estaría listo, ¿no?
porque este método es un setter y getter a la vez, que eso era lo que les quería mencionar. Pero vamos a escribirlo aquí. Correcto. Bueno, primero, digámoslo así para ver si se entiende. Digamos que, bueno, estamos haciendo dos cosas. Vamos a colocarlo acá y vamos a colocarlo aquí con una flechita para que se vea. Lo primero que estamos haciendo, estamos estableciendo el valor de una variable, ¿sí? Estamos diciendo, mira, el peso total tiene este valor. Y por otro lado, ¿sí? Estamos haciendo un return, o estamos que nos devuelva un dato. Es decir, hace las dos funciones. Por un lado, establece esta parte, perdón, y por otro lado, me entrega un valor, ¿correcto? Entonces, por un lado establece y el otro obtiene. Pues, y como digo, esto es una práctica que se puede hacer, no hay ningún error de sintaxis ni va a ocasionar que el programa pues deje de funcionar. El programa va a funcionar normalmente, pero es una práctica que no se recomienda. Se recomienda que se divida toda en setter y getter. Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar así, para que vean que se puede hacer y puede funcionar. Entonces, bueno, para ir terminando nuestro objeto, entonces vamos a declarar otro método, getter, en este caso, que lo que va a hacer es devolvernos el precio de nuestro coche, ¿no? Pues no puede costar lo mismo un coche que tiene asientos de cuero y climatizador, ¿sí? Y uno que no tiene esas características. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a decir public, ¿sí? Y luego el tipo de datos que nos va a devolver. Vamos a darle un poquito más de espacio aquí para que visualmente pues no haya confusión. Vamos a decir acá que yo quiero que me devuelva, no es un precio lo que quiero que me devuelva. Entonces vamos a decir que es un int. Vamos a colocarle ahora el nombre de método, ¿verdad? Vamos a colocarle tal vez precio de coche. En este método en principio no va a recibir ningún parámetro. Con lo cual, pues una vez que hemos declarado el método, pues lo que vamos a hacer en su interior, voy a declarar una variable de tipo entero, ¿sí? La que voy a llamar tal vez precio final. ¿Sí? Ok. ¿Cierto? Y vamos a decir que el precio final va a ser, para empezar, vamos a suponer, no sé, que sean $10,000, suponiendo, ¿no? Es decir, un coche que no tiene ningún extra, con esa plataforma, con las características que le hemos ido dando, pero sin asientos de cuero y sin climatizador, pues va a costar $10,000, ¿sí? Y ahora, en función de que si el coche tiene climatizador y tiene asientos de cuero, correcto, entonces vamos a incrementar ese precio, ¿cierto? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Sí, correcto. Asientos cuero. Asientos cuero, ¿verdad? Es igual a true. Pues entonces vamos a incrementar el valor del precio final. Y entonces lo vamos a expresar de otra forma, como lo hemos hecho en el método anterior, ¿cierto? Y vamos a usar el operador de incremento de Java, ¿verdad? Vamos a decir entonces precio final, correcto, va a ser más igual, y vamos a sumarle esto, por ejemplo, no sé cuánto puede costar unos asientos de cuero como extra, no sé, tal vez $2,000, ¿no? No sé, no tengo ni idea, simplemente vamos a darlo así, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces pues después otro if que evalúe el climatizador, ¿verdad? Entonces le diríamos algo así como que if climatizador
correcto. Eh, igual a true, correcto. Entonces, bueno, si eso es verdad, entonces me incrementas el precio final, ¿verdad? ¿Cuánto puede costar un climatizador? Vamos a ver. No sé, ni idea, pero bueno. Si los asientos eran 2000, bueno, vamos a decir que el climatizador son 1500. ¿Sí? Ok. Y luego le hemos dicho a este método que nos tiene que devolver, digamos, un dato de tipo entero, ¿no? Con lo cual, pues, que va a ser el precio, con lo cual, pues, tendría que colocar la instrucción return, ¿cierto? O sea, vamos a ver aquí el método, aquí está la última llave, y colocamos aquí el return, correcto, y vamos a colocar aquí precio final, que es la variable que hemos declarado dentro de ese método que hemos llamado precio coche, ¿no? Entonces nos hace falta un punto y coma que está aquí, ¿cierto? O sea, él nos va a devolver al principio, si esto no tiene nada, nos va a devolver el mismo valor de 1000, correcto, pero el chiste de todo esto es que si tiene asientos de cuero, él al precio final le va a sumar lo que él ya tiene, que son 10.000, ¿verdad? Más 2000. O sea, si tiene asientos de cuero, mira, en vez de 10.000, pues me va a costar 12.000. Y si a eso también le colocamos un climatizador, pues mira, resulta que le vamos a sumar 1500 más. O sea, estaríamos hablando de 13.500. Entonces, pues básicamente ya vamos a saber cuánto sería el precio y también cuánto sería el peso total, correcto. Entonces, bueno, este método pues me va a dar el precio final, pues tanto es un método getter, correcto. Entonces podríamos colocar acá, no estamos agarrando realmente ninguna variable de clase ni cambiando su valor, ¿no? Entonces por eso es un getter. Hecho todo esto, pues llega el momento de probarlo, ¿no? Entonces, pero antes de probarlo, vamos a recapitular un poco, ¿no? Sí, para que no exista confusión. A ver, vi algo por aquí en rojo. Ajá, sí, aquí no estoy colocando los comentarios, ¿verdad? Con lo cual me estaba el environment pues quejándose. Pues miren que ya hay bastante código en este programa, ¿no? Entonces, en este objeto coche, en esta clase coche. Entonces, recapitulando, pues voy a ayudarnos aquí para que quede bien claro todo, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, lo primero que hemos hecho es crear una serie de propiedades, ¿correcto? Esta que tenemos acá, que vamos a utilizar dentro de nuestro objeto. Algunas propiedades serán comunes, ¿cierto? Como esta que tenemos acá, ¿cierto? Mientras que otras, digamos que serán características de cada objeto. No sé, colocarlo aquí, ¿correcto? Sí, el color pues, es característico de cada objeto, el peso también, ¿correcto? Si tiene o no asientos de cuero, si tiene o no climatizador, ¿correcto? Algunos tendrán unos, algunos no. A continuación, hemos creado, luego de eso, ¿verdad? Un método constructor, que es este señor que tenemos aquí. Voy a colocarlo un poquito más, así para ir aprovechando. Entonces tenemos acá este método, que es el método constructor, ¿cierto? Recordamos, el método constructor tiene el mismo nombre de la clase y con el modificador de acceso público o público para que se pueda acceder desde cualquier clase a él, correcto. Ese método lo que hace es establecer un estado inicial para el objeto coche, ¿verdad? Y ya lo hicimos en su momento. Y bueno, correcto. Como ya lo hemos mencionado. Y luego de eso, entonces vamos a tener una gran cantidad de métodos getter y setters para poder acceder a las propiedades del objeto, ¿no?
Fíjense que las propiedades están todas encapsuladas, ¿correcto? Así como las tenemos aquí, ¿cierto? Al estar encapsuladas, pues nos estamos asegurando que solamente se pueden acceder a modificar estas propiedades utilizando el canal correspondiente, que no son ni más ni menos, como ya lo mencionamos, que los métodos, ¿correcto? Esto que ya hemos visto aquí, lo hemos visto varias veces. Entonces no podemos modificar esas propiedades si no es utilizando los métodos confeccionados al ejemplo para eso, para la clase coche, ¿no? Y bueno, una vez dicho eso, entonces bueno, nos vamos a la clase principal, que sería, bueno, primero voy a darle a control S para guardar. Nos vamos a esa clase principal, que es la que comienza todo nuestro programa de método main, y vamos a probar nuestro código, ¿no? Entonces bueno, por un lado, en la clase anterior ya habíamos creado una instancia del tipo coche, ¿verdad? A la cual le dimos un color, le pedimos los datos generales, le dimos el color. Pues ahora vamos con la configuración del resto de las propiedades, ¿no? También habíamos configurado los asientos, diciendo como último ejemplo que no tenía esos asientos de cuero. Pues vamos a hacer lo siguiente. Después de los asientos vamos a configurar el tema del climatizador. Vamos a decirle que sí tiene climatizador, ¿correcto? Entonces vamos a decirle el nombre del objeto, en este caso mi coche, ¿sí? Punto. Y ahora, pues fíjate que ahora ya tenemos el método configura climatizador, ¿correcto? Entonces lo escogemos, me está pidiendo un string, ¿no? O sea, es decir, o tiene o no tiene, sí o no. Vamos a decirle, entonces, digamos que sí tiene, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decirle que sí, y el climatizador ya está configurado, ¿correcto? Entonces, si color establecido, asientos establecidos, climatizador, vamos a decir que nos diga en consola, ¿verdad? Ok, esto que acabo de hacer es un shortcut para no tener que escribir system.out.println. Si escribo eso así, siso, ¿verdad? Y le doy control y espacio, o sea, barra espaciadora, él ya me coloca el system.out.println. O sea, eso es un shortcut ahí que, bueno, es bastante útil, ¿no? Entonces, pero bueno, yo lo escribía siempre mucho para que vean que, o sea, porque esto que tienen acá, system.out.println, pues es importante que lo entiendan, porque luego vamos a ver unos métodos que son específicos de las clases de Java, y entonces es bien importante entender esa partecita, ¿no? O acostumbrarnos, o al menos estar acostumbrados a esa parte. Entonces, bueno, vamos a colocar acá. Entonces, como ya lo establecimos, entonces vamos a decir acá el nombre de la instancia, que en este caso es igual, mi coche. Y vamos a colocar entonces acá, quiero que me diga el climatizador, o sea, que me diga las características que debe tener ahorita el climatizador. Aquí ya también es uno de los métodos que ya tenemos establecidos, ¿no? Aquí lo configuramos y aquí digo que quiero recuperar esa información. Entonces hemos configurado tanto los asientos como el climatizador, correcto. Entonces, más cosas. El peso. Recuerden que recordemos que el peso era un método de tipo setter y getter, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, con lo cual aquí le podemos decir lo siguiente, otra vez la introducción, siso, saiso, como ustedes le quieren decir, control espacio, y me escribe todo eso de una vez, ¿sí? Y entonces, nuevamente, el nombre de la instancia, que es mi coche, ¿cierto? Punto. Entonces vamos a decirle acá, dime peso coche, ¿verdad? Vamos a ver, dime peso coche, que está acá. Fíjense, no hace falta primero establecerlo, porque ese método hacía las dos cosas a la vez, ¿verdad? Si recuerdan, ¿no? Que dime peso coche, pues habíamos dicho cuál era el peso inicial, con una variable que solamente tenía vida. Vale la pena devolvernos.
una variable que solamente tenía vida acá. Entonces ya yo estoy estableciendo algo. Entonces no tengo que como acá en climatizador, yo tengo que usar un paro. O sea, tengo que usar la configuración del climatizador y por otro lado tengo que pedir el valor del climatizador. Igual que acá que los asientos. O sea, yo tengo que establecer el valor de los asientos y después pedir esa información. Aquí no. Aquí simplemente estoy diciendo dime peso coche porque ya yo establecí el peso del coche. Entonces solamente estoy pidiendo que me entregue esos datos. Correcto. Entonces, bueno. Vamos a ver. También podemos, ¿qué más cosas? Vamos a colocar digamos el precio, ¿verdad? Vamos a colocar ahora también el precio del coche. Entonces vamos a colocar aquí la instrucción system.out.println con el shortcut, ¿verdad? Que ya lo podemos utilizar porque ya lo sabemos. Entonces quiero saber el precio del coche. Fíjense, a diferencia, ¿no? A diferencia de, aquí voy a escribir el precio del coche, o el precio, digamos, el precio final, para ser más específico, del coche. Entonces voy a escribir y esto, ¿sí? Y esto lo voy a concatenar con mi coche, que es la instancia, ¿verdad? Punto. Y voy a colocar aquí dime precio. Precio. A ver, no me está, dime precio, no me está saliendo. A ver cómo lo llame aquí. Precio coche. No dime precio, precio coche. De hecho, por eso no me salía en el asistente. Ahora sí, precio coche. Ustedes me dirán, ajá, pero ¿por qué colocó un string? Me hace falta ver, que me hace falta aquí una llave. Coloqué un puntico aquí además. Ok, entonces me dirán, ajá, pero ¿por qué aquí colocó un string y acá adentro no colocó un string? Bueno, por la forma en la que configuré el método dime precio. Por lo menos recuerden que acá el método dime precio, ¿sí? Yo estoy diciendo que devuelve un entero. O sea, lo único que devuelve es eso. O sea, no concatené nada. Simplemente coloqué el precio. Yo pude haber colocado acá el precio final del coche es tanto. Pero entonces en ese caso habría tenido que colocarlo de tipo string, ¿no? String porque eso sería lo que devolvería. Y ya pues él de una vez me devuelve el string. Pero entonces aquí estoy diciendo, mira, lo único que quiero que me devuelva es el cálculo del precio. Entonces es un número. Entonces tengo la necesidad de escribir acá un string, ¿verdad? O sea, el precio final del coche es tanto, o sea, para poderlo concatenar. Aquí no tuve que hacer eso porque por lo menos acá en el peso final en dime peso coche, pues fíjense que en dime peso coche, él retorna, por dar un ejemplo, ¿sí? Él aparte de retornar el peso, así que es un cálculo que también se hizo, igual que aquí con el precio, pero yo especifiqué que lo que quería era un string y que me devolviera de una vez. ¿Dónde está mi asistente? A ver, esto se está grabando. Sí, pero no veo. Ahora sí. Entonces, pues yo estaba diciendo acá, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me devuelvas un string. Entonces, bueno, sí, si quieres que te devuelva un string, bueno, perfecto, te estoy devolviendo un string, pero le estoy concatenando un valor. Bueno, por eso ya él me dice de una vez, digamos, esas características. Pero si yo lo que digo, mire, ¿sabes qué? Usted acá lo que va a retornar, usted aquí lo que va a retornar, pues es un valor entero, pues usted tiene que dar un valor entero. Yo aquí no puedo devolver una cadena de string. Y por esa razón, entonces como lo único que me está devolviendo es un número, pues entonces acá para ser un poco más específico yo tengo que decir a qué se refiere ese número, porque simplemente me va a dar un valor ahí sin más nada que lo acompañe, y entonces eso me puede presentar una confusión. Estoy llamando al método que me dice el precio del coche, pero más nada, ¿no? Entonces, bueno,
Listo. Entonces, bueno, vamos a probar nuestro programa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle al play, ¿cierto? Vamos a cancel porque me he salvado estos cambios, control S, correcto. Ahora ya no me dice eso. Y bueno, vamos a ver aquí. Ok. Entonces, vamos a ver qué nos dice la consola, ¿no? La plataforma del vehículo tiene cuatro ruedas, perdón, mide 2 metros, con un ancho de 300 centímetros, ¿verdad? Un peso de plataforma de 500 kilogramos. Esos eran los valores que teníamos comunes en el constructor, ¿no? Pero entonces me dice, vamos a ir analizando y ahí es donde vamos a ver el error en el cual pues quise hacerlo de manera intencional para que lo vean, ¿no? Entonces me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? El color del vehículo es marrón. Perfecto, me está diciendo, ok, el color del vehículo es marrón, así lo hemos establecido, correcto. Vamos a ver, el coche tiene asientos de serie. ¿Por qué tiene asientos de serie? Bueno, porque así hemos dicho nosotros, que queremos asientos, o sea, no quiero asientos de cuero. Si digo sí, él me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí lo hubiese colocado, pues entonces me hubiese colocado que tiene asientos de cuero. Eh, Correcto. Ahora, el coche, vamos a suponer aquí me dice, él está incorporando climatizador. Bueno, efectivamente es así porque le acabamos de decir que sí, correcto, que sí quiero que incorpore el climatizador, correcto. El peso del coche, pues me está diciendo que es 1020, correcto. Entonces el coche designado pues pesaba 1000 kilos y el climatizador pesaba 20 kilos, ¿no? Vamos a comprobar si esto es verdad, ¿no? Pero vamos a ir a la clase coche, ¿verdad? Y vemos el método del peso, ¿correcto? Y efectivamente acá, si lo miramos, pues, a ver, ¿dónde lo puse? Acá. Efectivamente le está metiendo 20 kilogramos más, ¿verdad? Si el climatizador está en true. Y nosotros dijimos que sí, efectivamente, pues tenía climatizador. No le incrementa los 50 de los asientos de cuero, ¿no? Entonces está correcto. Y el precio final acá son 11.500, ¿verdad? Que es lo que tenemos allí. Entonces vamos a revisar el precio del coche, ¿no? Entonces vamos a verificar aquí. Entonces, digamos que él no llevaba asientos de cuero, correcto, con lo cual pues ese valor de los asientos de cuero, a ver, no lo tengo aquí, con lo cual los asientos de cuero pues no los lleva, pero sí que lleva climatizador, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cuánto me dice con el precio final. Acá dijimos que asientos de cuero no lleva, pero climatizador sí lleva, correcto. Entonces ya sabíamos entonces que el coche sin nada adicional costaba 10.000, ¿verdad? Pero eh, como esta parte pues no la voy a tener, correcto, vamos a ponerlo de hecho aquí, esto no lo lleva, ¿sí? Porque asientos de cuero es igual a false, entonces solamente va a tener 10.000 y 1.500 pues van a ser estos 11.500 que se ven allí, ¿cierto? Vamos a volver a probar este coche, pero entonces en este caso, ¿sí? Le voy a decir que sí a, digamos, los asientos de cuero. Entonces vamos para acá y entonces en vez de asientos de cuero decirle no, voy a decirle que sí, correcto. Voy a guardar cambios, correcto, con lo cual el precio se va a incrementar y el peso también, ¿no? Entonces, bueno, con lo cual le doy acá y efectivamente, ¿no? El peso del coche se incrementa a 1070 y el precio también a 1300, a 13.500, ¿no? Parece que funciona, pero bueno, para terminar por ahora, ¿no? Eh, También podrían indicar que sería más elegante que estos datos acerca de la configuración del asiento y del climatizador, ¿sí? Digamos, estos valores que tengo acá,
¿sí? Digamos, eh, el color, si tiene o no asientos de cuero, si tiene o no climatizador, correcto. Esos valores pues estarán de acuerdo que en vez de escribirlo directamente en el código, pues al ejecutar nuestro programa, pues sea el programa quien nos pida estos datos en una ventana emergente, ¿no? Y para eso hay algo llamado JOption Paint, ¿no? Que eso lo pueden buscar en la documentación. Pero bueno, yo se los voy a mencionar. Y en función de los datos que estamos colocando allí, pues finalmente nos diga las características que tiene nuestro objeto, ¿no? Y el precio final. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy fácil. Esos datos de tipo string que tenemos acá, ¿cierto? Que nos está pidiendo cada uno de los métodos setter por un JOptionPaint. Entonces, bueno, esto es algo nuevo que les voy a enseñar a hacer, que es igual como cuando estábamos trabajando en C, que yo necesitaba importar una librería, ¿verdad? Yo hacía un include, por lo menos cuando era include estándar in out, ¿verdad? Que todo el mundo le dice estudio. Entonces, .h, bueno, entonces eso me daba las funcionalidades del printf y el scanf para poder comunicarme con los periféricos, ¿no? Pero entonces acá voy a necesitar una librería y entonces para eso la voy a importar. Entonces esa librería que yo quiero importar está en el paquete. Acá son paquetes lo que voy a importar. Y si mal no lo recuerdo, está en el javax.swing. ¿Sí? Ese que está ahí. Entonces, bueno, aquí me está diciendo lo siguiente. A ver, de coma. Está diciendo aquí que Javax Swing. Ok, en este caso no es accesible. Ok, vamos a ver. No, sí, no es accesible. A ver, verificar un segundito aquí. Ok, muchachos. Bueno, entre una cosa y otra me ocupé, me llamó mi jefe con un proyecto súper interesante que vamos a desarrollar. Y bueno, estoy de verdad emocionado con eso que me acaban de decir. Entonces, bueno, lo estoy asimilando. Bueno, acá ya no tenemos el error, ¿no? Pero entonces, gracias a la magia de la televisión, como se decía antes, pues la idea es que, ¿se acuerdan que, bueno, tienen que acordarse, el que me estoy acordando soy yo, pero ustedes acaban de ver que aquí, pues teníamos un problema que esto me lo aparecía en rojo, ¿no? Entonces, bueno, hice una pequeña investigación y la cuestión es para que ustedes no perdieran ese tiempo. En el caso de que les saliese ese error también como a mí, pues lo primero que hice fue buscar en Stack Overflow. A ver, creo que fue por acá. No, con esto es lo que voy a trabajar, con esto también. Y con esto también. Bueno, disculpen, estoy emocionado con eso. Pero bueno, a lo que me refiero es que me decía algo como que Java Swing cierto, not accessible. Entonces, la primera, digamos, línea de acción que ustedes van a tener para poder resolver un problema siempre va a ser nuestro amigo Stack Overflow. Entonces aquí en Stack Overflow pues estuve buscando como que la respuesta. O sea, en realidad es primera vez que me pasaba pero creo que hubo una actualización de la cual pues lo hice sin querer y pues bueno, me dio esta respuesta pero no me dio resultado, ¿correcto? Entonces bueno, siempre está la vieja confiable que es acá YouTube, correcto. Y con estos pasos de YouTube, el link se los voy a dejar en la descripción, pero de todas maneras aquí simplemente con teclear esto lo entienden o van a poder identificar lo que es How to Fix a Package es JavaScript cuando no está accesible, ¿verdad? Entonces bueno, cuando no está accesible pues lo podemos hacer de esa forma. Muy bien, dicho eso, entonces en este caso, siguiendo esos pasos, pues logré quitar el error del JavaScript. Ahora, realmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, bueno,
continúo donde estábamos. Las ventanas emergentes o donde yo quiero, o esa funcionalidad a la cual yo quiero acceder, pues está precisamente acá en Java Swing. Por eso era que era tan importante para mí exportarlo y no me dejaba exportarlo. Correcto. Entonces, bueno, como esto no está dentro del paquete Javalan, que estoy seguro que tampoco saben qué es el paquete Javalan porque no se los he mencionado, pero el paquete Javalan realmente es van a ver más adelante, que es algo que nosotros en Java llamamos la clase cósmica. ¿Por qué? Porque todas las funcionalidades, eh, digamos que heredan de esa clase, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar esto? Bueno, vamos a hacerlo aquí por lo menos en establece color. En vez de yo escribir acá el sí, yo mismo, entonces yo voy a utilizar eh, un método, ¿verdad? O un objeto de la clase JavaScript que se llama, a ver, J con O mayúscula, o J option, correcto, vale, punto. Y fíjense que ahora sí me está dando aquí el asistente, ¿no? Y entonces me voy a poner acá el show input dialog, ¿va? Correcto. O sea, fíjense que el nombre es descriptivo, ¿no? O sea, estoy utilizando la clase JOptionPaint, ¿sí? Con el método showInputDialog. O sea, estoy mostrando un diálogo o un input para un diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo acá un mensaje. Entonces voy a meter allí, como estamos hablando del color, ¿verdad? Estamos dentro del método establece color, pues, y estoy diciendo que va a salir por una ventana emergente, pues entonces le voy a colocar acá el mensaje que yo quiero que salga cuando tengamos la ventana emergente. Entonces vamos a colocar aquí, introduce. Correcto, el color. Y entonces, como voy a utilizar vamos a decirlo también acá, en, digamos, en establecer asientos, ¿no? Y como voy a utilizar una sintaxis muy parecida, entonces me la copio. Control C. Entonces aquí, ¿cierto? Yo vengo, la coloco. Y ahí no va a ser, no voy a decir ya con respecto de los asientos, sino que voy a decir introduce, o no sé, tiene asientos de cuero, tal vez, para preguntar, ¿no? Entonces coloco aquí. ¿Verdad? Entonces, y que conteste sí o no, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué más cosas? Acá, en el climatizador, podemos hacer algo similar, ¿verdad? En el climatizador. Fíjense que donde yo coloqué las respuestas quemadas, o sea, cuando digo quemadas, pues quiere decir que directas, pues. Entonces ahí lo que en vez de escribirlas, ¿verdad? Me va a salir una ventana emergente. Y entonces aquí estamos en el caso del climatizador. Entonces vamos a colocar, ¿tiene climatizador? Correcto. O sea, me dirá si sí o si no. Correcto. Entonces, bueno, con lo cual, si le damos control S, correcto, ahora le damos al play, correcto. A ver, me está diciendo que hay un error. Vamos a ver otra vez. Error, vamos a ver. Error. Ahora módulo en sección. No se encontró. A ver. Voy a volver a quitar esto. Bueno, voy a volver a estar con Overflow y ya arreglo. Bueno, en este caso fue un error que me estaba saliendo porque tuve que agregar una librería nueva y entonces acá
en el paquete por defecto pues estaba haciendo una invocación al paquete viejo, ¿no? Sin embargo, pues son cosas que van saliendo y uno tiene que irlas solucionando. Sin embargo, ahorita pues no quiero abrumarlos con cómo se van solucionando esos problemas, sino más bien cuál es la lógica de funcionamiento. Entonces, bueno, si ahora le damos nuestro programa en play, fíjense que ahora, en vez de estar escribiendo el color de manera acá quemada, entonces ahora me está diciendo, mira, introduce color. Entonces, bueno, lo primero que nos está preguntando es eso. Entonces, bueno, vamos a decir que es amarillo. ¿Cierto? Cuando le decimos que es amarillo, pues luego me va a decir, mira, me está diciendo la plataforma del vehículo tiene 4 ruedas, mide tal, 300, tiene un ancho de 300, todo lo que me decía el constructor. Ahora me está diciendo, mira, el coche es amarillo. Ahora me va a decir, mira, tiene asientos de cuero. Yo le voy a decir que sí, ¿cierto? En esta ventanita emergente. Entonces, eh, ¿tiene climatizador? Entonces le vamos a poner no. Si se están dando cuenta, aquí me está diciendo que el coche tiene asientos de serie. Esto no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que tiene asientos de cuero, pero precisamente si recuerdan ese error que yo hice a juro, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se arregla eso o cómo no debería estar, entonces ya vamos a darnos cuenta qué es lo que va a estar pasando. Ahora vamos a decir, ¿tiene climatizador? Entonces, bueno, vamos a decir que no tiene, ¿sí? Entonces le damos al botón de aceptar y entonces la consola pues me va a indicar las características de este coche, pero vamos a ver algo bien particular que era lo que yo quería mostrarles desde el principio. Aquí pues ha hecho caso omiso a las indicaciones que yo le acabo de indicar, correcto. Y eso pues ya yo me lo esperaba, pero para que ustedes no vayan a cometer ese error, ¿no? Porque nos está diciendo, bueno, tiene asientos de serie y eso no fue lo que yo le dije. Y nos dice que también lleva aire acondicionado y eso tampoco fue lo que yo le dije. Y que el precio son 10.000. Pues esto pues no nos ha hecho caso. ¿Por qué se hará esto? Bueno, entonces acá en la clase coche, ¿sí? Vamos a irnos un segundito a la clase coche. Y acá, digamos, en climatizador, para empezar por ahí. Sí, vamos a ver aquí, dime, climatizador. Ok, entonces acá no hemos comparado, y se lo voy a colocar aquí con esta partecita, no hemos comparado, digamos, los strings de manera correcta, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocar aquí, configura, vamos a hacerlo un segundito. A ver, acá. Aquí, en configura climatizador, ¿cierto? Entonces acá, fíjense, esto es lo que les mencionaba. Ahora, le hemos dicho que sí climatizador, ¿verdad? Es igual así. Y en Java, pues las cadenas de texto no se comparan así, sino que se hacen usando métodos, ¿verdad? Específicos. Y ese método o esos métodos, pues hay una clase. O sea, Java como tal tiene clases. Así como yo estoy definiendo una clase que se llama coche y una clase que se llama uso coche, pues el lenguaje Java pues tiene sus clases propias, ¿correcto? Y la primera de estas clases que vamos a ver acá es de la clase string, ¿sí? Y esa clase string pues tiene un método. Vamos a ver aquí, ¿sí? Un método que se llama equals, ¿sí? Y ese método me permite comparar dos cadenas de caracteres, ¿no? A ver si son iguales o no. O sea, en Java nunca se deben comparar cadenas de caracteres con un igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué debemos hacer para que esto definitivamente funcione? Ir a los métodos setters que hemos configurado. Vamos a suponer, vamos a empezar desde configura asiento, ¿no? Que creo que fue por ahí que empezamos.
¿sí? Y entonces, en vez de utilizar el doble igual, vamos a utilizar asientos de cuero, ¿verdad? Punto equals, ¿sí? Y si aparte no queremos que, digamos que tenga o que tenga alguna diferencia con respecto a mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Que sería algo muy bueno. Entonces sería, en vez de usar el método equals, sería muy bueno usar el método equals ignore case. Sería este que está aquí. Entonces con equals ignore case, ¿sí? Allí pues me evito que si la persona escribe en mayúsculas o minúsculas, que puede ser perfectamente, o combinaciones, puede ser que ponga asientos de cuero, S mayúscula y la I en minúscula, ¿verdad? Y eso es perfectamente válido. Entonces, bueno, ya con ese método, pues se me quita como que esa incertidumbre, ¿no? Y pues entonces allí colocaría, entre comillas, correcto, la cadena de caracteres que yo quiero comparar ahí. En este caso sería sí, correcto. O sea, quiere decir sí, ¿verdad? Asientos cuero punto equals ignora case es igual a sí, ¿verdad? Ya bien sea que lo tenga escrito en mayúscula o en minúscula, pues en ese caso que sea true, sino que sea false. Y eso también lo vamos a hacer con el climatizador, correcto. Entonces vamos al climatizador, correcto. Entonces, en vez de en el if donde estamos comparando si climatizador es igual a sí, pues vamos a poner punto equals ignore case, ¿verdad? Y aquí decirle nuevamente que sí. Y ahora ya que creo que con esto, pues no hemos dejado ningún otro donde estemos comparando, ¿verdad? Porque esto es igual a true, eso sí está bien. Correcto. Bueno, básicamente eso es lo que le quería mencionar para que no tenga como que ese error, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, si guardamos, control S, volvemos a probar nuestro programa. A ver, ¿esto está grabando? Sí, perfecto. Y entonces, bueno, vamos a darle en play, correcto. Entonces me dice color. Vamos a decirle amarillo otra vez. Amarillo, correcto, chévere. Entonces me dice, ¿tiene asientos de cuero? Vamos a decirle que sí, ¿cierto? Entonces fíjense, ahora sí me dice, el coche tiene asientos de cuero. Luego, ahora parece que sí nos hace eso. Y vamos a decir que también tiene climatizador, ¿cierto? Decimos que sí. Y entonces me dice el coche incorporado, coche incorporado o incorporado con climatizador, ¿verdad? Entonces, o incorpora, fue lo que quise decir. Incorpora climatizador. Entonces, eso está bien. Entonces, ahora sí me está diciendo, ¿verdad? Que tiene asientos de cuero. Vamos a ver aquí. Ya tiene asientos de cuero. Ahora en vez de rojo, ¿verdad? Vamos a ponérselo verdecito porque ahora sí es correcto. Entonces, mira, tiene asientos de cuero. ¿Era amarillo? Sí. Asientos de cuero también. Dijimos también que incorpora climatizador también. Eso está funcionando. El peso del coche también lo está haciendo adecuadamente. Correcto. Y el precio final pues también son 13.500. O sea que lo está haciendo bien. Vamos a volverlo a ejecutar por si acaso. Correcto. Vamos a quitar acá. Vamos a darle aquí en play. Correcto. Vamos a colar. En este caso vamos a suponer que es verde. Sí. Vamos a aceptar. Vamos a decir que no tiene asientos de cuero, ¿verdad? Por cambiar. Me dice, bueno, tiene asientos de serie. Me dice que es verde. Perfecto. Y vamos a decir que sí tiene climatizador, ¿verdad? Entonces me está diciendo que sí, el coche incorpora. Eso vamos a cambiarlo también. Vamos a darlo aquí. El coche incorpora climatizador. A ver, eso tendría aquí. Incorpora.
Ahora sí, control S. Vamos acá. Color dijimos que era verde. Dijimos que asientos de cuero. Dijimos que no, ¿verdad? En la prueba que acabamos de hacer. Y climatizador. Vamos a decir que sí. Que sí, incorpora climatizador. Entonces, coche incorpora climatizador. Perfecto. Entonces, fíjate que me está sumando solamente el importe, ¿verdad?, del climatizador y el peso del climatizador, correcto. Y entonces, bueno, ahora sí está funcionando correctamente, ¿no? Eh, bueno, y esto, ¿por qué me tomo la molestia de hacerlo, ¿no? Y primero porque imparto clases en varios lenguajes de programación diferentes, correcto, y cada uno tiene sus características. Entonces, eh, pues se pueden dar este tipo de errores, ¿no? Que usted diga, bueno, mira, esto es igual igual. Entonces, como ya les dije que iba a haber un error desde el principio y que teníamos que estar muy pendientes de eso para que a ustedes no les sucediera, entonces, pues ya de esa manera, inclusive en mi mismo trabajo me sucedió que estaba manipulando una variable y entonces yo decía, mira, si esta variable es igual a esta, que ahí sí era, digamos, la sintaxis correcta porque eran dos números, entonces me estaba dando un error y un error, y yo, pues, Dios mío, pero ¿dónde está el error si yo estoy diciendo que esta variable es igual a esta? Y entonces no entiendo por qué pasa, y entonces eh, resulta, pues no es que resulta, eso ya yo lo sabía, pero se me había olvidado que en ese lenguaje, en el lenguaje que utilizo en mi trabajo, pues el símbolo de igual a igual, o sea, el símbolo de comparación no es un doble igual, sino que es uno solo, o sea, como asignación. Y entonces, bueno, perdí ahí como 40 minutos tratando de ver cuál era el problema y yo miraba y miraba y miraba y miraba y decía, pero no tengo ningún problema y no había errores de sintaxis. Entonces, bueno, eso es como para que no les vaya a pasar esa partecita, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que para poder comparar cadenas de caracteres en Java utilizamos, ¿sí?, la clase string y su método, específicamente el, el método equals o equals ignore case, ¿correcto? Que simplemente implica que cuando nos pregunten si, que si yo, lo voy a volver a ejecutar de hecho, si coloco, introduce color, ¿verdad? Y digo, no sé, negro, correcto. Y me preguntan ahora, ¿tiene asientos de cuero? Ahora si yo coloco así, fíjense, sí en mayúscula, ¿verdad? Me va a decir si el coche tiene asientos de cuero. Y tiene climatizador. Y digo sí, ¿sí? Fíjense que es diferente a lo que nosotros tenemos allá, porque allá lo tenemos con una S y una I minúscula. Entonces me dice sí, el coche incorpora climatizador. Entonces tenemos que tener como que muy en cuenta esa parte, ¿cierto? Bueno, hasta aquí la construcción de este objeto de tipo coche. Espero que les haya quedado claro porque son conceptos fundamentales, ¿no? Lo que son las propiedades, correcto, la encapsulación, ¿sí?, lo que es un constructor y lo que son los métodos de acceso, ¿no?, que pueden ser getters y setters. Ocasionalmente puede ser un método que haga las dos cosas a la vez, pero esto se desaconseja, correcto, como este que mencionamos por acá, que es getter y setter. Así que bueno, seguiremos avanzando en la próxima clase con otros conceptos avanzados o relacionados con la programación orientada a objetos. Y bueno, básicamente espero que les haya gustado la clase y ya se las voy a colocar. Saludos, chao.